¿Cuáles son las enfermedades silenciosas? Bueno, las enfermedades silenciosas son aquellas que se inician y empiezan a evolucionar y las personas no se dan cuenta porque no hay una sintomatología, no hay síntomas claros. Entonces la gente no sabe en qué momento se está formando una enfermedad porque desconoce, no detecta lo que son los síntomas. ¿Cuáles son las más comunes? Las más comunes, por ejemplo, el estrés. Para mí, en el orden... ¿Pero el estrés lo consideras una enfermedad en sí? ¿Cómo no? Es de las enfermedades más peligrosas. A nivel médico se le dice al estrés el asesino silencioso. Entonces, está el estrés, está la diabetes, está también el sobrepeso y la obesidad, está el cáncer y otro tipo de enfermedades. Hay muchas enfermedades, por ejemplo, los problemas cardiovasculares. La gente conecta, bueno, no solo las enfermedades silenciosas que estás hablando, todo tipo de enfermedad con los viejos. Pero eso no es cierto. No tiene nada que ver con la... En realidad hay muchos jóvenes que han sido atacados con diferentes enfermedades que la gente dice, está enfermo así porque ya está viejo. Bueno, y este que está joven, ¿por qué la tiene? En otras palabras, es una mentalidad que se le hace, y yo que creo tremendamente en que no es lo que tú quieras, sino lo que tú creas. Exactamente. Y cuando tú empiezas a proyectar tu fe desde pequeño, porque eso es lo que yo me acuerdo de pequeñito, yo escuchaba, fulano está enfermo, está bien hippie, ya está viejo. Entonces uno va creciendo pensando que la enfermedad y la vejez son sinónimos. Pero no es cierto. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, propiamente dicho. Se ha pensado, son mitos, son falsas creencias de que la enfermedad está asociada a la edad. Ahora yo encuentro, después de que he atendido ya más de 28.000 pacientes a lo largo de mi carrera profesional, que la intoxicación está causando muchos problemas de salud. Intoxicación. La autointoxicación de las personas. Como por ejemplo... Por ejemplo, mire, ¿cómo se forma una enfermedad? Una enfermedad se forma de una manera muy sencilla. Las células son las que determinan toda la formación de órganos, tejidos en el cuerpo, todo. Entonces, para que una célula esté bien, esté viva y funcione normalmente, tiene 3 etapas o tiene 3 fases. Una, que se nutra bien; otra, la segunda, que se oxigene bien; y la tercera, que elimine todos los desechos que están acumulados en las células. Si una de esas 3 fases no funciona bien, se lastima la célula. Podemos decir que es una célula enferma. Entonces, de eso depende. Tenemos 100 billones de células, o sea, 100 millones de células en el cuerpo. Y si una célula se enferma, la otra también, por una fase de estas que funcione mal, se enferma la célula y empieza a generar lo que son enfermedades de todo tipo, por la autointoxicación. Si no hay una buena alimentación, si no se hace ejercicio, si no se desintoxica uno periódicamente, está generando toxinas, el cuerpo está recibiendo toxinas permanentemente, la comida tiene toxinas, los colorantes, saborizantes, endulzantes, todo ese tipo de químicos está generando problemas, el agua, el aire. Hasta los vegetales, que es lo que se recomienda que se coma, pero los insecticidas. Los insecticidas, pesticidas, herbicidas. Es una situación que difícil. Estamos comiendo cosas que ya por sí, aunque se supone que sean comidas saludables, hay cierto nivel de tóxicos, ¿no? Porque no siempre lo natural es bueno. Hay mitos que no siempre lo natural es bueno. Eso que aún lo orgánico. Es decir, doctor, yo como orgánico. Hay cosas orgánicas que no son muy recomendables para la salud. Entonces, por ejemplo, los lácteos. Doctor, yo tomo leche orgánica, el yogur orgánico, queso orgánico, pero la lactosa está generando problemas graves a nivel del sistema digestivo. Entonces, por más que sea orgánico y natural, no le conviene al cuerpo. Hay algunas de estas enfermedades silenciosas, como tú dices, podrían hasta causar la muerte repentina, o es algo que se desarrolla ahí. Sí. Por ejemplo, el estrés para mí es de la enfermedad silenciosa más delicada y a la que hay que ponerle más cuidado y a la que menos se le pone cuidado porque nadie cree en el estrés. El estrés, ¿qué es el estrés? Ahora vamos a ver sobre eso, pero si el estrés no se atiende a tiempo, por eso hay que detectar ese tipo de enfermedades silenciosas que no presentan aparentemente síntomas. Hay unos síntomas latentes, siempre, toda enfermedad tiene unos síntomas latentes. Siempre presenta una sintomatología. Lo que pasa es que, bueno, el ser humano apaga esas alertas. Dios nos ha provisto, el Señor, de unas alertas y unas alarmas precisas, muy exactas. Lo que pasa es que el ser humano las desconecta. Al desconectarlas, ya entonces se convierte en una enfermedad silenciosa, entre comillas, porque ya la persona no quiere detectar, aparta el síntoma y sigue como si nada. Eso es un problema serio. Y sigue como si nada. Qué interesante eso. Pero, ¿y por qué el ser humano opera así? Que si sabe que el síntoma está ahí.
Nosotros siempre decimos que a nivel ¿O es una médico, cosa que piensa que es pasajera o tiene miedo de declararla o que lo vayan a rechazar o a señalar? bueno, hay enfermedades, Como el catarro, por ejemplo, estoy hablando ahora, me viene a mi mente, alguien tiene catarro, sabe que si estornuda va a contaminar a otro, pero esa es otra enfermedad, esa no es silenciosa. Cuando una gente tose y estornuda no es silencioso. no silencioso. Sí. Ahora, hay unas enfermedades que se llaman también las silenciadas u ocultas, que son las enfermedades que tienen síntomas, pero que la gente no las expresa públicamente porque son enfermedades vergonzosas. Por ejemplo, vergonzosas, da vergüenza hablar de ellas. Por ejemplo. Por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual, el SIDA, las enfermedades venéreas, por ejemplo, el cáncer, la tuberculosis. Lo que es nadie quiere la fibromialgia o síndrome de fatiga crónica. Nadie quiere hablar de esa enfermedad. Están los síntomas, pero nadie quiere hablar, los ocultan por vergüenza hacia la gente. Ok, la hipertensión. Eso es una cosa que tanta gente tiene, pues, hipertensión. Alta la tensión sanguínea. Sí. ¿Es considerado hipertensión una enfermedad o es algo que lleva a enfermedades? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, la hipertensión es una enfermedad. Es una enfermedad en sí. Claro, la consecuencia de muchas cosas. Por ejemplo, el estrés puede generar también una hipertensión por los niveles altos de colesterol que se adhieren a las arterias y generan ese problema. Se pegan, se vuelve algo pegajoso y no permite que el flujo sanguíneo sea normal. Entonces se eleva la presión alta. También cuando se retiene líquido, igualmente también se presenta todo un problema hacia la presión alta. Por ejemplo, los problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, el estrés está generando también problemas cerebrovasculares. Hay una manera de explicar un poco el estrés de la manera fisiológica como se ve en medicina. Quiere decir que tenemos 3 glándulas, nosotros formamos parte de glándulas importantes que generan hormonas, que de esas hormonas depende cómo funciona el cuerpo humano. Está el hipotálamo, está la hipófisis y las glándulas suprarrenales, que son glándulas importantes, las menciono porque hay que hacerlo, no las voy a explicar, por supuesto, pero generan unas hormonas que son los químicos que estabilizan el cuerpo. Cuando la célula está intoxicada, cuando el cuerpo está intoxicado, hay un desbalance químico, que eso es lo que viene a generar en últimas las enfermedades, que es lo que la gente no ha podido entender. Un desbalance, que la enfermedad es eso, es un desbalance químico en el cuerpo. Así como hay, por ejemplo, las glándulas suprarrenales se conocen como las glándulas del estrés, porque genera unas hormonas, por ejemplo el cortisol, que es una hormona que genera el cuerpo cuando está a niveles altos de estrés. Y eso que el cortisol cuando es producido, que se vuelve en contra del organismo y genera los problemas de presión alta, problemas también de cansancio, dolores y tensión muscular, genera muchos problemas en el sistema digestivo, inhibe el proceso normal del sistema digestivo y todo lo que es la parte neural, ¿no? El cerebro también. ¿Son irreversibles estas cosas o No, ya después no. que empieza a andar la cosa no hay quien la pague? Cuando se detectan a tiempo estas enfermedades silenciosas, es muy normal que se puedan revertir. Aún si se detectan a tiempo, evitamos que haya un problema mayor a futuro, que es lo que se pretende a nivel médico, ¿no? Por eso es importante estar detectando lo que pasa, así como como las personas están pendientes de cómo funciona su auto, un ruidito y lo llevan al mecánico. Hay que escuchar el cuerpo nos está hablando permanentemente. Lo que pasa, repito, es que las personas apagan las alarmas y las alertas que Dios nos dio y entonces la enfermedad empieza a caminar y se dispara de una manera ¿La agresiva. apagan mentalmente o la apagan con ciertos medicamentos que simplemente...? Sí, exactamente. Los medicamentos apagan la alarma. Personas me dicen, doctor, empezó un dolorcito, como de cabeza, un dolorcito. ¿Y qué hiciste? Me tomé una pastilla. Apagó ya una alarma. Y después aumentó, ¿cierto? Sí, aumentó. ¿Y qué hizo? No, me tomé 2 pastillas. Entonces, con las pastillas se están casi que silenciando las alarmas y las alertas que tiene el cuerpo humano naturales para poder decir, hacer un alto. Pero estamos viendo que el estrés es básico para el desarrollo de todas estas cosas, ¿no? Sí, el estrés es la enfermedad silenciosa de las más difíciles de manejar porque... Y fíjate, la tensión de la vida, del mundo. Qué tremendo que Cristo dijo, yo he vencido al mundo. Porque es que solo en Cristo realmente podíamos descansar en situaciones que se presentan. Así es. Porque hay circunstancias que toman lugar que llevan al ser humano
a tener tensión y a estresarse. Por eso dice la Biblia que Cristo nos da la paz que pasa todo entendimiento. Así es. Porque nadie puede entender a nuestro alrededor cómo con lo que está pasando puedo tener paz cuando la gente a nuestro alrededor, cuando tienen la misma situación o casi menor, se estresan. Claro. Solo en Cristo podemos hacer esto, porque es un descanso basado en promesas. Correcto. Y Él puede o sanarnos divinamente o puedes llevarnos a la medicina natural o convencional en algunos casos, cirugía, lo que fuera, si es necesario, para poder resolver, porque Cristo te ama, Dios te ama, y Él quiere solucionarte de una manera o de otra. Sin embargo, no hay duda que la mano de Él y lo natural, ¿no?, Sí, pastor. es lo básico para poder salirnos de las presiones que la vida nos muestra. Sí, eso que usted dice, cuando el Señor nos dice, venid los cansados y agobiados, que yo le daré descanso. O sea, todo lo queremos hacer en las fuerzas nuestras y no es posible. Pero sí el Señor nos permite cuidarnos, poder revertir los procesos patológicos o de enfermedades, se pueden revertir. Y aún, yo diría, es más fácil evitarlos. Bendito Dios. Hablo mucho de la medicina preventiva. El Señor nos habla de esa medicina preventiva, cuidarnos muy bien. Bueno, hay solución para todo esto. Y de esto vamos a hablar al regreso de esta pausa. Bueno, aquí eran ustedes, soy el pastor Delgado de la iglesia Alfa y Omega, está sintonizado con Todo es Posible. Hoy hablando con el doctor Gosh, que es especialista en la medicina bioenergética, medicina natural y también herbárica, ¿no? Que es la medicina de las plantas. Las plantas medicinales. Plantas medicinales. Una pregunta sí quiero hacerte, porque hay tantas personas con problemas de diabetes. Cuéntame de la diabetes. ¿Hay regreso? Mucha gente dice que no, que la diabetes es algo que nunca se cura, que se puede simplemente controlar. ¿Qué dices tú? Bueno, se habla mucho de ese tema de la diabetes, es una enfermedad, se ha denominado como crónica, pero es posible revertirla. Yo he tenido pacientes que han llegado, por ejemplo, con insulinodependientes durante muchos años o con problemas de diabetes durante muchos años y hemos hecho protocolos médicos, hemos hecho procedimientos desde la medicina natural y se han podido revertir el proceso. Lo que pasa es que implica un trabajo de equipo con el paciente. ¿Cómo que de equipo? Si uno le dice al paciente que debe seguir este camino. Obediencia. La obediencia es el tema más importante. Entonces, si el paciente lo hace, porque bueno, la medicina bioenergética es la medicina de Dios, es la medicina natural. Yo digo, funciona en obediencia. Si el paciente hace las indicaciones correctas, es posible revertir los procesos de diabetes o cuando se está utilizando la insulina. Ahora bien, hay muchas vías, ¿no?, de la medicina natural. Pero háblame un poco de esto de las plantas. ¿Cómo funcionas tú con plantas, con hierbas? ¿Cómo es la cosa? Bueno, le he dicho que la medicina de Dios porque la palabra dice en Ezequiel Apocalipsis que las hojas del árbol de la vida servirán de medicina y sanarán naciones. Y digo, Señor, yo te creo porque tu palabra, y es cierto, yo veo cómo mis pacientes se sanan con esta medicina herbárica, y con la otra no, con la medicina alopática o química no funciona igual, porque la otra se detiene solo a manejar los síntomas. La medicina bioenergética, la medicina de Dios va a la raíz y a buscar las causas del problema, y una vez superarla, se supera la enfermedad, la patología probablemente. Entonces yo he creado durante muchos años, he sido un investigador científico en estos temas de la medicina natural y he creado y desarrollado más de 30 productos naturales para poder revertir procesos. ¿Y desarrollado cómo? ¿Buscando las plantas? ¿Buscando cómo? Sí, yo tengo un doctorado en lo que es medicina herbaria. Hice una fusión entre la medicina ayurvédica y la medicina tradicional china. Hice una fusión que no se ha hecho y eso genera un proceso positivo en la mejoría de la salud de las personas. Es por peso exacto, la mayoría de plantas son venenosas, que es lo que la gente no sabe. Entonces lo que hago yo es combinar plantas medicinales, unas entre sí con otras, que reactivan su potencial para poder sanar rápidamente. Así que esas medicinas que son venenosas, cuando ligadas con otras plantas venenosas, generan un cambio. Hay un balance y ese veneno entonces ataca a la parte incorrecta del cuerpo. Y ayuda a curar, a sanar. Y sobre todo también a prevenir muchas enfermedades. Esta medicina la he trabajado en laboratorio de forma científica, de manera natural, básicamente.
Sé que estuviste que era en New York hablando de pastores. ¿Cómo no? Cuéntame los pastores. Los pastores tenemos ciertos problemas con el estrés y con otras cosas más. Y la gente cree que uno se para en el púlpito el domingo y eso es todo. Hay situaciones que encaramos como cualquier otra persona porque somos seres humanos, no venimos del planeta Marte. Sí. Tenemos hijos, tenemos esposas o esposos, pastoras, situaciones económicas, ataques en la salud. Lo mismo que tienes tú lo tenemos nosotros, más los problemas de ustedes. Así es. Entonces, esto nos da nos pone en una posición que nos abrimos a ciertos peligros, ¿no es cierto? ¿Cómo no, pastor? Y es un tema bien delicado que poco se habla. Yo tengo la oportunidad y un honor de poder cuidar en la salud a pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas de muchas denominaciones cristianas. Y llegan a mi consultorio y con una carga de niveles de estrés muy altos. Anoche precisamente llegué de Nueva York de darles unos seminarios a pastores. Me dicen, doctor, yo quiero cuidar el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios, pero no sé cómo. Entonces me dedico a eso, a enseñarles cómo. Entonces esos niveles altos de estrés en los pastores porque Entonces no solo es la medicina herbárica, sino también aconsejas. Sí, cómo no. Cómo manejar situaciones. Sí. Cuando aprendemos a amar, todos tenemos estrés, todos vivimos bajo el estrés, porque el estrés es una respuesta fisiológica, una respuesta psicológica y de comportamiento que tenemos los seres humanos ante situaciones difíciles. Todos los tenemos, pero lo importante es saber cómo manejar el estrés. Cuando sabemos manejar el estrés, no hay ningún problema. En el caso de los pastores se llenan de muchos compromisos. Por ejemplo, el estrés genera porque hay frustración, se ponen metas muy altas, demasiado exceso de trabajo, están viajando mucho. Y eso está bien, se está trabajando por el reino de Dios, pero hay que saber parar. La palabra también nos enseña que hay que reposar. El reposo es bien importante. Entonces, los pastores, he tenido pastores con problemas que han llegado, por ejemplo, problemas de stroke, derrames cerebrales, que han afectado pues, su vida y casi su ministerio por no cuidarse. Aún pastores o pastoras que han llegado a fallecer por problemas de altos niveles de estrés. Entonces me encargo de cuidarlos en esa parte y orientarlos, darles consejos de salud, cómo funciona uno con el estrés. De manera clara y sencilla, es muy fácil. Tener una buena salud es muy sencillo y fácil, igual la gente. Así como el Señor nos dice. Como lo dice, sencillo y fácil, lo dices con una suavidad tú. Es fácil. Porque ya tú lo vienes practicando por un largo tiempo. Sí. Y cuando mis pacientes dicen, doctor, usted dice fácil, pero verdad, lo hace fácil, usted lo hace. La palabra dice que el Señor dice que todo lo difícil lo va a hacer fácil. Y yo hago eso con la medicina. Lo difícil, que es la medicina, a veces lo hago fácil para mis pacientes. Y es sencillo uno evitar llegar a una enfermedad, por un lado, y otro, revertirla también. Se puede perfectamente de una manera sencilla. Una de las situaciones que estas personas que tienen negocios, y cuando la economía empieza a caer o las ventas empiezan a disminuir, empieza a desarrollarse un estrés y una hipertensión extraordinaria. Las personas que están en negocios tienen que indiscutiblemente escuchar a gente como tú. Sí. Hay una hormona importante que todo el mundo habla ahora, la serotonina. Ajá. Que se habla que es la hormona de la felicidad. Es cierto, esa hormona, cuando hay niveles altos de estrés, cuando el estrés se prolonga por temporadas largas, genera problemas muy serios. Entonces va a afectar la serotonina, bajando los niveles de serotonina, que es una hormona, es un neurotransmisor importante, va a generar peores problemas porque baja. Entonces la gente necesita el estrés. Cuando la gente está estresada, toma las peores decisiones, se alimenta mal. Doctor, yo necesito comer algo. Entonces, espera, por eso empiezan a pasar problemas serios. Entonces, chocolate, porque el chocolate le da energía, pero son una mala decisión a veces en los alimentos. Por eso es importante manejar estrés. Y en la medida que uno maneje bien los niveles de estrés, la hormona, la serotonina empieza a aumentar de una manera muy, muy positiva y va a ayudar también al revertimiento. ¿El estrés podría generar sobrepeso o bajar de peso? O los dos. No sé. Las personas suben de peso y generan un proceso de obesidad también, porque las malas decisiones que se toman en la alimentación son las peores. Entonces no es el estrés, es que te lleva a... El estrés lleva a tomar malas decisiones. Uno está buscando mentalmente un tipo de placer para... Claro, para llenar esa necesidad que hay ahí de angustia, de depresión, de ansiedad, y todo eso se llena... Es porque la serotonina está baja en ese momento. La serotonina está baja, entonces hay que subir. Estamos aprendiendo aquí. Así, claro,
Esa también, la serotonina, ¿no es algo que te ayuda a dormir tranquilo? También es importante porque la serotonina genera también la melatonina, que te ayuda a manejar mejor el sueño, el descanso, el reposo, es cierto. Pero entonces necesitamos desintoxicar también el cuerpo, sacar de toxinas que las que impiden que esa serotonina se aumente. ¿Qué haces para eso? ¿Qué recomiendas, por ejemplo, para eso? Bueno, en tu caso, ¿no? Como tú manejas. Sí, cómo no, pastor. Yo he creado, dentro de todos los productos que he desarrollado durante muchos años de investigación, uno especial que es un Body Tune-Up. Es un sistema completo de desintoxicación digestiva. Digo completo porque es completo, no es solo desintoxicar el colon, no. Es tan completo que tiene 3 etapas importantes y solo dura 9 días. Uno primero es un depurativo digestivo que nos va a permitir eliminar parásitos, amebas, bacterias y hongos intestinales. Todos los producimos. Eso nos va a evitar infecciones. ¿Producimos esto? Todos. Todo el mundo produce esto. Por más santos que seamos. ¿Eso se desarrolla ahí? Se desarrolla. ¿Cuáles son los 3 que dijiste? Parásitos, amebas, bacterias y hongos intestinales. 4. Esos son elementos que hacen mucho daño dentro del cuerpo. Ahora, el segundo es una desintoxicación del hígado. El hígado es el filtro más importante que tiene el organismo. Purifica la sangre y la reparte por todo el cuerpo. Si está intoxicado, está repartiendo sangre tóxica. O sea, las células están intoxicadas, están enfermas. Entonces, fuera de que desintoxica el hígado, va a desintoxicar el páncreas, la vesícula, los riñones, la vejiga y las vías urinarias. Y al final, el tercer paso, la tercera etapa es limpiar el colon de desechos y toxinas y materia fecal acumulada por años. Esto nos permite limpiar la flora intestinal y nos permite también fortalecer el sistema inmunológico. Cuando nos desintoxicamos, nos permite también aumentar el estilo de vida, la longevidad. Mayor nutrición. Mayor nutrición. Podemos revertir los procesos de envejecimiento. Importante, cuando el cuerpo está intoxicado, se acelera el proceso de envejecimiento. Por eso la enfermedad no tiene nada que ver ahora con la edad. Hay personas jóvenes enfermas o personas jóvenes viejas y personas con más edad muy jóvenes. Nosotros nos reducimos muy bien. Entonces, ¿por qué nos cuidamos, pastor? Bueno, entonces, si alguien quiere conectarse contigo, pastores quieren que vayas a darle una charla, ¿qué hacen? Sí, bueno, ante eso, por ejemplo, el tratamiento no necesita ninguna consulta médica. Tengo tratamientos para la diabetes, también para el estrés, tratamientos naturales para controlar el estrés de una manera fácil. Entonces, los pastores me invitan y, bueno, damos la charla, me llaman, doctor, vamos a hacer una conferencia, hacemos las conferencias, me permiten predicar los domingos en los servicios de la iglesia para el pueblo de Dios, porque a veces nos dedicamos solo a los pastores, los líderes de las iglesias, pero ya sábados, básicamente, o entre semana, pero el domingo ya en la iglesia, en el servicio, le hablamos al pueblo de Dios de la salud. Necesitamos aprender a cuidar el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Bueno, de todas maneras, ya está el website tuyo, el número de teléfono están apareciendo en pantalla en este momento. Y bueno, te damos las gracias por estar y instruirnos en todo esto. Tocar trompeta para que nosotros maduremos en esta área todos y comprendamos que tenemos que sí cuidar el templo de Dios, porque levante la mano los que se quieren morir jóvenes. Sí, los pastores... Nadie se quiere morir, pero entonces, ¿qué queremos hacer? Si queremos realmente desarrollar una vida sana, tenemos que empezar a comprender que hay vías que Dios nos da y esta es una de ellas. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Bendiciones a ustedes que están conectados con nuestro programa Todo es Posible. Este es el Pastor Delgado que ahora se despide y te recuerda que todo es posible si puedes creer.